Vale, pues vamos arrancando ya. Como decía, daros la bienvenida a este segundo webinario en el que queremos ir un poco más allá de la prevención y enfocarnos eso, en los derechos y reclamaciones frente a los abusos digitales. Daros la bienvenida en nombre de la Federación de Consumidores y Usuarios de CECU, que somos una federación de asociaciones autonómicas de ámbito autonómico de personas consumidoras, que le intentamos dar una mirada un poco más amplia a los temas de consumo y esto nos ha llevado a meternos en el mundo digital, eh, desde el que bueno, pues estamos dándole seguimiento a cómo se está implementando la inteligencia artificial o cómo están aplicando pues varias de las legislaciones que intentan poner un poco de coto en estos nuevos mundos y mercados en los que nos metemos como personas consumidoras a través de lo digital. Em, hemos arrancado este proyecto para el que contamos con el apoyo financiero de la Dirección General de Consumo, em, con la idea de afrontar un poco cómo está afectando todo esto a población vulnerable, ¿no? En este caso a menores e infancia. Para ello, bueno, hicimos ya un webinario el lunes que está disponible en nuestra en nuestro canal de YouTube, para quien quiera verlo. Y para en el día de hoy, pues contamos con varios ponentes que estamos muy contentos y agradecidos de que hayan aceptado la invitación. Em, empezaremos con Daniela Rivas, que es el director general de consumo dentro del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Contamos también con Carmela del Moral, que es responsable de política de infancia en Save the Children. Con Nacho Guadalix García, que es responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en UNICEF España, y con Beatriz Saura, que es secretaria general de la Asociación de Internautas. Y también con nuestro compañero de CQ, César Díaz, que forma parte de nuestra área jurídica. Y sin más, yo le paso la palabra a mi compañera Ana Belarias, nuestra responsable de Derechos Digitales, para que bueno, empecemos ya con el webinario. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, reitero el agradecimiento a todos los ponentes por participar en este webinario. Este proyecto forma parte, como decía David, de una serie de proyectos financiados por la Dirección General de Consumo que se llama No Clames Reclama, que básicamente brinda información a las personas consumidoras sobre determinados aspectos, que en este caso lo hemos enfocado en el entorno digital y la protección de las personas menores. Así que sin más, en primer lugar le doy la palabra a Daniela Rivas, el director general de Consumo, para escucharlo unos minutos. Muchas gracias por participar. Hola, buenos días a todos y todas y encantado de participar aquí físicamente y de poder aportar desde la Dirección General a través del programa de subvenciones un poco para que pueda llevarse a cabo estas actuaciones por parte del tejido del movimiento consumerista. Escuchando a David y viendo el enfoque de vulnerabilidad que le damos que muchas veces se da a este tema, la transición, transformación digital, quiero traer a colación una de las primeras intervenciones que hicimos respecto de la vulnerabilidad, que es la Ley 4/2022, porque yo creo que el ámbito digital es un buen ejemplo para identificar el concepto de vulnerabilidad que introdujimos en aquel momento, en el que no solo se entendía la vulnerabilidad respecto de los sujetos que comúnmente se venían entendiendo, pues hemos vinculado a un término económico o incluso infancia, sino de una forma más global, que cualquier persona, incluso el director general de consumo, puede ser vulnerable ante una circunstancia o un acto de consumo concreto. Y yo creo que en el ámbito digital nos ocurre porque cualquier persona, independientemente de su formación, de su capacidad, de edad, sexo, religión, puede ser vulnerable en un momento concreto. Veamos cualquier acto de estos de phishing que últimamente se están desarrollando tanto, impactos comunicativos engañosos a través de redes sociales o de cualquier tipo de plataformas. Es decir, evidentemente la infancia necesita una protección reforzada porque suelen disponer de menos criterios para discernir entre los impactos que reciben, pero yo creo que es importante que pongamos el foco en que cualquier persona necesita una protección reforzada, una protección extra en el ámbito digital. Desde el punto de vista de las administraciones, yo creo que
que el momento, el punto de inflexión fue durante la pandemia, cuando todo el proceso de consumo se trasladó al ámbito digital y justo coincidió con el momento en el que la Comisión Europea estaba planteando, estaba desarrollando los borradores de la nueva Agenda Europea del Consumidor, que está cubriendo el periodo del año 2020 al 2025, donde ya uno de los ejes prioritarios fue la transformación digital, entendiéndose que había que cambiar o implementar todas aquellas medidas que resultasen necesarias para garantizar que los consumidores se tiene la misma protección en el ámbito online que en el ámbito offline. Se estaba viendo que había esta asimetría en cuanto a la protección, que muchos de la protección que nosotros entendemos como normal en el ámbito offline, cuando hacemos una compra física, no la teníamos en el ámbito digital. Esta agenda, como comentaba, cubría el periodo 2020-2025. Estamos pronto llegando ya a la terminación de este plazo y con motivo de la misma pues se han desarrollado determinadas directivas o modificaciones normativas en el ámbito de la Unión en este sentido, desde el punto de vista de crédito al consumo, contratación financiera a distancia, que cubriría el ámbito digital, pero también una muy importante como fue la Digital Service Act y toda la protección que se da al consumidor con el reglamento con la ley de servicios digitales. Permitidme un momento señalar un tema bastante interesante de la Digital Service Act, que tiene que ver con la prohibición de los patrones oscuros, porque era un elemento que nosotros veníamos viendo desde el punto de vista de consumo y que seguimos viendo que es una problemática en el mercado por el que se intenta distorsionar la opinión que puedan tener los consumidores. Imagino que estáis acostumbrados a este término, aunque si bien no era muy conocido hasta hace poco, yo creo que en los últimos tiempos se está poniendo más el foco sobre este tipo de prácticas, que no dejan de ser aquellas acciones que llevan a influir a los consumidores, a las personas consumidoras, para que tomen decisiones potencialmente perjudiciales para sus intereses o incluso sus datos personales. Pensemos en todos los pop-up que a veces recibimos de forma muy agresiva para que tomemos de forma rápida una decisión de compra. Pues imaginemos por qué se nos indica que quedan pocas unidades a ese precio. En realidad no es así, un spam constante con información que no es del todo veraz. Eso nos lleva a tomar decisiones de compra que no tomaríamos si no estuviésemos sometidos a esa presión, por así decirlo, y que es necesario que desde las autoridades protejamos. En cuanto a acciones concretas o desarrollos futuros en este ámbito, yo creo que uno de los principales vehículos que estamos utilizando los diferentes ministerios, las diferentes administraciones, es el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los entornos digitales, que como sabéis actualmente estamos tramitando, y hay un borrador en el proceso del TRIS, que es por el que se comunica este tipo de proyectos a las autoridades de la Unión, a la Comisión Europea principalmente. Y aquí queremos introducir tres elementos que consideramos prioritarios y necesarios para proteger a los menores de edad, pero también a la sociedad en su conjunto. Uno de ellos es la prohibición de las denominadas loot boxes o el acceso a las loot boxes para menores y adolescentes. Sabéis que son estos mecanismos aleatorios de recompensa que muchas veces se introducen en los videojuegos y que tienen mucha similitud con lo que sería un mecanismo aleatorio de recompensa en una lotería, en un sistema de juego tradicional, y consideramos que el hecho de que los menores puedan acceder a este tipo de mecanismos es una forma indiciaria de luego vehicular hacia otras opciones de juego en su edad adulta. Por otra parte, queremos introducir algo que parece muy básico, pero que hasta ahora todavía no hay, que haya una verificación una verificación de edad en la compra online para aquellos productos o servicios que están destinados a personas mayores de edad, algo que nos parece totalmente comprensible y normal en el ámbito offline. Cuando imaginemos una botella de alcohol o algún tipo de producto que está
de edad o para menores de edad, que se solicite un identificativo de la mayoría de edad, porque vemos que en el ámbito online puede que no se estén tomando estas precauciones. Y por último, creemos un elemento crucial también, que es una herramienta de control parental que vengan instaladas por defecto en los dispositivos, de tal forma que los padres también puedan tomar parte activa en cuanto a la educación de sus hijos, de los menores, en este ámbito. Podríamos nombrar muchos otros elementos, pero el phishing es algo que a todos nos preocupa, porque el ámbito online al final es todo lo de la vida aplicado al ámbito digital, y por tanto las problemáticas que tenemos de consumo en el ámbito offline las encontramos incluso en mayor magnitud en el ámbito digital, pero creo que es una preocupación compartida por el común de las administraciones. Nosotros lo que nos toca desde consumo, por los perjuicios para los intereses económicos de los consumidores, en una serie de acciones que pueden ser infractoras de la normativa, o en otras en las que se necesita un mayor asesoramiento a los consumidores para que sepan cómo aterrizar toda la información que reciben. Por eso yo creo que son tan interesantes que desde las asociaciones, desde CEPU, se preparen estos webinarios para todas las personas o todas las administraciones, instituciones, sociedad civil, que podamos tener algo que decir o que escuchar, podamos compartir impresiones y ver cuáles son los elementos en los que podemos seguir avanzando. Y nada, agradecer de nuevo la invitación. Creo que es una jornada muy interesante y que seguramente resulte de muchísima utilidad. Y disculpándome, como he comentado antes con David, que me voy a tener que ausentar porque me he puesto una reunión con comunidades autónomas en el último momento, pero veo que se va a quedar grabada y seguramente podré acceder a la misma y ver las conclusiones y la conversación tan interesante que tengáis. Pues muchas gracias y buena mañana. Pues muchas gracias, Daniel, ha sido muy claro, y me quedo con conceptos como vulnerabilidad digital y asimetría digital, y un poco esto de, ¿no?, las cuestiones que no se aceptan en el mundo offline también deberían no aceptarse en el mundo online, y de ahí todo el trabajo que se viene haciendo también desde el Ministerio y también desde SECU para poder hacer ¿no?, un traslado de los derechos que se cumplen y se respetan en el mundo offline también en el entorno digital. Así que muchas gracias, y con esto le paso la palabra ahora a Carmela del Moral, que es responsable de políticas de infancia de Save the Children, para que nos cuente un poco también cómo vienen trabajando este tema desde su organización. Muchas gracias, Carmela. Hola, muchas gracias por esta invitación a este seminario tan interesante y con estos ponentes tan estupendos y estupendas. Bueno, me presento en primer lugar. Yo soy Carmela del Moral y estoy en el Departamento de Ciencia Política en Save the Children, ¿no? Al final, nuestro papel en este departamento es tratar de que sea a través de las políticas públicas donde encontremos soluciones duraderas que de alguna forma protejan y defiendan los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Y el tema del entorno digital es algo que nos preocupa especialmente, como preocupa a casi todas las organizaciones de infancia, ¿no? De hecho, está mi compañero de MICEF a continuación, o sea que es un tema que realmente nos preocupa a todas. ¿Y por qué nos preocupa? Pues precisamente porque si cada vez más en la vida de las personas adultas las líneas entre lo digital y lo físico son cada vez más borrosas, en el caso de la infancia y la adolescencia estas líneas son inexistentes, ¿no? Y su vida física, su vida que los adultos llamamos real, y su vida virtual están entrelazadas, están completamente unidas, y lo que ocurre en el entorno digital tiene efectos en su vida diaria y al revés, ¿no? Al final, esta diferenciación entre lo online y lo offline relacionada con los chicos y las chicas es cada vez más difícil de hacer. Por ello, porque tenemos esta preocupación, nos hemos acercado a este tema del entorno digital en varias ocasiones. En el año 2018 hicimos una investigación centrada en violencia en el entorno digital, porque es uno de los principales riesgos que nos preocupa que enfrenta la infancia en este entorno. Y luego hicimos otra investigación en relación a el acceso a la pornografía, que es otro de los aspectos que nos preocupa especialmente. Y este año hemos publicado un informe
que el enfoque es sobre todo de derechos en el entorno digital, ¿no? Es decir, Internet, por supuesto, tiene sus riesgos y también os estaría a continuación, pero al final el mensaje que queremos trasladar es que Internet es un espacio más en el que están niños, niñas y adolescentes y por tanto es un espacio en el que, al igual que en el resto de entornos de su vida, se deben respetar y fomentar sus derechos y deben estar sus derechos garantizados, ¿no? Os voy a compartir, trataré de no ser muy pesada con esto, una presentación con las principales bueno, resultados de este informe, así como las principales recomendaciones del mismo, ¿no? Vale, el informe y la campaña lo llamamos Derechos sin Conexión, precisamente por este concepto de, bueno, no podemos permitir que en el entorno digital los niños y las niñas no vean cumplimentados sus derechos, ¿no? Es un informe en el que pusimos bastante peso en entrevistar a chicos, chicas y adolescentes y también pasarles una encuesta, ¿no? Porque al final nos parecía muy importante saber qué estaban opinando ellos y ellas de esta cuestión. Entonces, esta investigación está hecha una encuesta a 3.315 adolescentes de toda España, también entrevistas con grupos de discusión, porque hay muchas cosas que en un formulario tal cual no te salen, ¿no? Y pues es muy interesante hablar con ellos y ellas, y también a personas expertas, porque al final, bueno, somos una organización de infancia con interés en el tema, pero por ello y porque no somos expertas técnicamente en tecnología, por así decirlo, tenemos que tratar con quienes sí son expertos y expertas en la materia, ¿no? Y de hecho, hablamos con personas que desarrollan webs, hablamos con ingenieros informáticos, este tipo de cuestiones para abordar estas cuestiones. Lo que contaba al principio, ¿no? ¿Por qué, ¿dónde se enmarca esta investigación? Pues en que las diferencias entre el mundo físico y el digital son cada vez menores, las fronteras prácticamente inexistentes. La pandemia, aunque ya parezca algo lejano, pero aumentó algunas cuestiones y empezó a provocar cambios que todavía a día de hoy vivimos, ¿no? El aumento de los tiempos de conexión, el aumento de tareas que se trasladan o incluso ocio que se traslada al entorno digital y al soporte digital en vez del físico, y también cuestiones como, por ejemplo, no me va a dar tiempo a abordarlo, pero bueno, os dejaré un QR para el informe, el tema del multitasking, ¿no? O el simultanear, el estar haciendo varias actividades online al mismo tiempo, que esto está teniendo un efecto claro en los niños y las niñas. También lo tienen nosotras, ¿no? Imagino que algunas de vosotras incluso estáis escribiendo algún mail ahora. Es normal, lo hacemos todas, lo hacen también los niños y es en gran parte por estas conductas, tendencias que estamos asumiendo, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que los derechos de la infancia y la adolescencia deben ser respetados en todos los aspectos de su vida, incluso en el digital. En este sentido, una cosa que queríamos dejar muy clara es que ya el Comité de Derechos del Niño, que imagino que no estáis muy familiarizados, pero bueno, el Comité de Derechos del Niño es un comité que dentro de la ONU está formado por personas expertas en infancia que de alguna forma son los garantes de que se cumplan los derechos de la Convención, ¿no? Y además de hacer exámenes a países que son, y de vez en cuando, pues por ejemplo, examinan a España en cómo va en el cumplimiento de los derechos y examinan a otros países, también realizan observaciones generales en las que explican aspectos determinados de los derechos de la infancia, ¿no? Y la observación general número 25 es muy interesante porque habla precisamente de los derechos de los niños y las niñas en el entorno digital, ¿no? Y lo que dice es que, evidentemente, hay riesgos en el uso de la tecnología, que estos riesgos afectan directamente a los niños y las niñas, pero que también las nuevas tecnologías, Internet, el entorno digital, dan la posibilidad de ejercer derechos, ¿no? Y por ello, toda decisión que se tome en relación a cualquier decisión, sobre todo las restrictivas en relación al acceso a Internet y a contenidos digitales, deben ponderar todos los derechos de la infancia, ¿no? Y deben poner en valor también derechos como el derecho a la educación, a la información, a la libertad de expresión, a la participación, al respeto de opiniones y, por supuesto, a estar libres de violencia. ¿En qué observamos, ¿no? Cosas que de alguna manera ya sabíamos, pero que siempre está bien reforzar con algunos datos, ¿no? Pues en primer lugar, que prácticamente el 100% tiene conexión a Internet en casa.
Y una cosa que nos interesaba mucho era desde cuándo tienen un uso de manera habitual, ¿no? Porque nos estamos encontrando con mucho debate de qué hacen los niños y las niñas en redes y los adolescentes en redes, y la pregunta es, bueno, pero ¿quién les ha dado acceso a las redes, ¿no? ¿Quién les ha dado acceso a entornos y a dispositivos digitales, ¿no? Y lo que nos encontramos es que casi el 58% utiliza Internet de manera habitual desde los 11 años y casi 1 de cada 3 desde antes de cumplir los 10 años. Es decir, no son adolescentes sin Internet, son adolescentes que llevan Internet desde que eran niños. Y al final es algo que son las personas adultas, por unos motivos, por otros, los que estamos, bueno, gestionando y decidiendo este primer acceso a Internet por ellos y ellas, ¿no? De hecho, bueno, las diferencias entre chicos y chicas no son tantas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Que es verdad que, aunque empiezan de pequeños, el aumento de horas de conexión aumenta con la edad. Como veis, más de 4 horas al día es el 12% de los adolescentes de 14 años, pero sube al 21% en los adolescentes de 16. Y algo que sí observamos fue que hay una relación entre los que empezaron a usar Internet antes de los 10 años y quienes tienen más exposición y uso a Internet, ¿no? Como veis, es el 25% de los que pasan más de 4 horas al día son los que empezaron a usarlo antes de los 10 años. ¿Este tiempo es mucho? ¿No es mucho? Pues ellos y ellas consideran que el tiempo que utilizan es el normal. O sea, que ellos el tiempo que están es el normal, ¿no? Casi la mitad, la gran mayoría consideran que el tiempo es normal. De hecho, el 40% de los que pasan más de 4 horas al día conectados también consideran este uso como normal, porque entra parte de su vida, ¿no? Lo que sí aceptan y lo que sí asumen es que están dejando de hacer otras actividades por estar conectados a Internet. Es tiempo que se resta de la lectura, del estudio, de dormir, de pasar tiempo en familia. Lo que estamos viendo es que el uso de Internet está afectando, está permitiendo hacer determinadas actividades, pero también resta tiempo de otras actividades y, por tanto, de ejercicio de otros derechos, ¿no? Principalmente lo utilizan para el consumo de contenidos, el uso de redes sociales y ese tipo de cuestiones, ¿no? También juegos, búsquedas de la información. Vemos una diferencia, una diferencia clara entre ellas, que lo utilizan más para las redes sociales, y ellos, que lo buscan para otros temas más de consumir contenido de creadores de contenido. Y también hay un 10% que se conecta y a ver lo que sucede, ¿no? Como veis, y esto no me da tiempo a explicarlo, pero esto tiene un efecto claro en cuáles son las influencias que tienen en su vida, ¿no? Ellas utilizan más para una cuestión social, para hablar mantener relaciones sociales, para mantener relaciones de amistad, y ellos siguen más contenidos de creadores, utilizan más Twitch, YouTube, Telegram, ellas WhatsApp, TikTok, Instagram. Entonces, esto es relevante porque el contenido que ven tiene una influencia directa en sus vidas, ¿no? Y al final, a lo que están expuestos y expuestas en estas plataformas va a tener un efecto en su desarrollo y en su conformación incluso de su propia personalidad, ¿no? Ellas, por ejemplo, están expuestas en TikTok e Instagram a una sexualización constante de los cuerpos de niñas y mujeres, a una exposición a modelos de vida irrealizables, a un modelo de vida consumista. Ellos están expuestos a creadores de contenido que en una gran parte de los casos tienen contenidos muy misóginos, discursos que rozan el discurso de odio, y entonces realmente nos estamos encontrando con que chicos y chicas están expuestos a una serie de contenidos y mensajes que pueden modelar cómo se desarrollan y, por supuesto, cómo conforman su identidad, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues como hemos visto, ¿no? Al final hay unas recomendaciones pediátricas respecto a las pantallas que no se están cumpliendo ahora mismo, ¿no? Y que hay que tener en cuenta también como marco cuando hablamos de exposición a Internet. ¿Y qué es los riesgos que vemos, ¿no? Principales? Un uso excesivo inapropiado, es decir, pasar más horas de las que son las recomendadas, y en un uso inapropiado de Internet, ¿no? Esto tiene un impacto negativo en otros hábitos saludables, el estudio, el sueño. Nos hemos encontrado en grupos de discusión con niñas de 11 años
que dicen que más de una noche han estado sin dormir por estar conectadas a Internet, ¿no? Realmente a las plataformas, no a Internet simplemente, ¿no? Sino a las redes sociales. Mucha dificultad de desconexión. Es verdad que aunque dicen que su uso es normal, también aceptan que les es muy difícil desconectar, que solamente desconectan cuando no pueden usarlo, porque, por ejemplo, están en clase o porque en su casa está la norma de no utilizar el móvil en la cena, por ejemplo, o porque están haciendo una actividad en la que no pueden tener el móvil, imagínate un deporte o algo así, ¿no? Y entonces tienen mucha dificultad. Nos preocupa también lo relativo a los contenidos perjudiciales, la exposición a discursos de odio, la exposición a estos tipos de modelos de vida y sexualizados que son negativos para su desarrollo, y también, por supuesto, a la pornografía. Esto es un tema que merece todo un capítulo aparte, pero como esta exposición desde edades tempranas a la pornografía tiene efectos graves en su desarrollo de su sexualidad y de la relación con sus iguales y de sus relaciones afectivos sexuales cuando llegan a la edad adolescente, ¿no? Y luego lo que tiene que ver con la privacidad. Una cosa muy interesante que vimos que es que los chicos y las chicas solo se interesan por la privacidad cuando se trata de que sus padres no les sigan en redes sociales. Es decir, no saben a dónde van sus datos, no saben lo que significa una cookie, no saben ni les interesa estas cuestiones. Lo que les preocupa es cómo hacer mi perfil para que mis padres no me puedan seguir, ¿no? Y de hecho también otra cuestión que hemos visto es que saben saltarse los controles parentales, y una cuestión con la que también hemos querido en este informe luchar es el concepto de nativos digitales. Nos creemos que porque han nacido en un entorno digital lo saben usar. Y esto no es así, todo lo contrario. Claro que sí, saben utilizar una app de manera muy intuitiva, pero no saben las implicaciones. De hecho, tienen menos interés que otras personas adultas en saber de dónde viene la información, qué mecanismos de búsqueda tiene Google, qué supone ceder tus datos. Estas cuestiones las dan por supuestas, se viven en un mundo en el que no tienen lo analógico, se creen que todo es así, con lo cual todo ese cuestionamiento no lo tiene. Esto ya no me da tiempo mucho a abordarlo porque ya me voy de tiempo, pero bueno, por supuesto, estos son los datos de violencia en Internet, y hay que destacar que la violencia online es violencia, tiene efectos en su bienestar emocional, en su bienestar físico, que puede en su desarrollo, y bueno, estos son los datos que tenéis oficiales por delitos cibernéticos, ¿no? En el grooming, que es un caso que es difícil de detectar, que es cuando una persona adulta se pone en contacto con una persona menor de edad y la engaña para tener contenidos sexuales o incluso encuentros sexuales. Estos son los datos denunciados, que no detectados, y es una de las grandes preocupaciones y la que más preocupa a la sociedad cuando hablamos de online. Y otra cosa que vimos es que muchas chicas no son conscientes de que enviar una foto íntima de un tercero sin su consentimiento puede ser un delito, no lo saben o no les parezca que debería ser un delito. Ellos y ellas tienen muy poca conciencia sobre lo que es delito, lo que no es delito y a dónde acudir. ¿Qué es lo que pedimos? Pues en primer lugar, una educación en ciudadanía digital, ¿no? El uso seguro y responsable de las tecnologías. Algo de lo que no he hablado, pero que también sabes que los chicos y las chicas también están haciendo uso de dinero en Internet, también compran, también utilizan, y tienen poquísima idea de los riesgos y las estafas de los que hablaba el director de consumo antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el phishing y tal, lo desconocen, pero es que desconocen también, como os digo, que pueden estar cometiendo, sufriendo un delito cuando se difunden imágenes íntimas, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones creemos que se deben aportar desde la política pública? Sin duda, educar en ciudadanía digital, la familia y la escuela. Los controles parentales por sí mismos no funcionan. Los controles parentales, de hecho, pueden suponer un menoscabo de determinados derechos, y en sí mismos no funcionan porque los chicos y las chicas se los van a saltar. Necesitan acompañamiento desde la familia y desde la escuela. También educación afectivo-sexual, porque es que y en igualdad, porque nos estamos viendo que todos los mensajes que les llegan están rompiendo todos los mensajes de igualdad, todos los mensajes que bueno, que la lucha por la igualdad y contra la violencia de género ha impuesto, se están menoscabando y de una manera muy grande con los mensajes que llegan a Internet. También hay exigencias a las empresas tecnológicas, ¿no? Lo que solicitamos es que no haya una comercialización de los datos de personas menores de edad, que haya unos mecanismos de acceso por edad más estrictos, ¿no? Porque nos estamos encontrando con que ese tipo de mecanismos no funcionan. Que el diseño de los productos tenga en cuenta la infancia. Y una cosa clara, y es que las compañías, las plataformas, las redes sociales están diseñadas para que pases cuanto más tiempo posible
enganchado, ¿no? Y esto, si es algo que ya engancha a los adultos, es algo que afecta de forma más directa a los niños y las niñas, ¿no? Y no se ha tenido en cuenta la perspectiva de infancia en esto. También etiquetado de contenidos y luego otras cuestiones como que se fomenten contenidos digitales adaptados a la edad y que fomenten sus derechos, campañas de sensibilización sobre todas estas cuestiones y la implementación de leyes que ya están, como la Ley Orgánica de Protección frente a la Violencia. Hay está en el horizonte un proyecto de ley, el anteproyecto de ley de derechos de las personas de edad en el entorno digital, o protección, perdonad, ahora me baila el nombre, y es verdad que tiene un enfoque muy claro de educación, es un enfoque que también habla de cuestiones novedosas como órdenes de alejamiento digitales, ¿no? Que pueden ser interesantes. Y bueno, está todavía en tu proyecto, veremos a dónde va. Y bueno, también la cuestión es, veamos cuánto hay que hacer nuevo por ley y cuánto es aplicar cuestiones que ya existen, como la ley orgánica, y también tener un ojo puesto en todo lo que viene de Europa, ¿no? Todos los reglamentos y ese tipo de cuestiones y directivas de Europa. Y con esto termino. Os dejo aquí el QR, aunque si queréis luego puedo colgar en el chat también el link al informe que realizamos, que tiene todo mucho más detallado de lo que he podido contar aquí. Y bueno, cualquier duda o pregunta, aquí ya estoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmela, ha sido súper clara y bueno, compartimos, por no decir todos o casi todos los puntos que has mencionado, y creo que desde la sociedad civil tenemos que seguir trabajando en sensibilizar este tema y en lograr que, como decías tú, que los derechos de los niños y niñas y adolescentes fuera del entorno digital se respeten también en el entorno digital. Y entonces, bueno, la idea un poco de este proyecto también es en ese sentido. Y bueno, y con esto le paso la palabra a Nacho Guadix de UNICEF, que también nos comentará del trabajo de UNICEF en torno a este tema. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a CECU por la invitación. Qué difícil es ir detrás de Carmela porque ya lo he contado todo tan bien que da gusto escucharla. Yo seguiría un rato más profundizar en esos datos porque muchos de ellos son preocupaciones compartidas, ¿no? Y para nosotros, las organizaciones de infancia, ese esfuerzo que estamos haciendo precisamente para que en un momento que hemos conseguido que este tema esté en la agenda pública, y tampoco es fácil porque los temas que a veces llevamos tampoco tienen un eco tan grande, el conseguir que las disputas o las diferencias a la hora de desarrollar las políticas públicas o las extensiones sean desde la perspectiva de derechos de infancia. Esto no es habitual, no solemos tener aunque nuestro Estado ya firmó y ratificó la Convención hace más de 35 años, no es una realidad para muchos niños y niñas el disfrute de todos estos derechos. Y hacer un poco la pirueta de que en el entorno digital ni más ni menos se tienen que cumplir los derechos de infancia no es algo tan evidente. ¿Por qué? Porque estos derechos en el entorno digital se expresan de manera diferente. El derecho a la protección, que en el entorno físico podemos todos tener muy claro en qué puede consistir, en que nadie puede ser agredido, ni sufrir un abuso. Cuando lo pasamos al mundo digital tenemos que ver qué es eso, ¿no? Y no toda la ciudadanía lo tiene claro, no todos las administraciones lo tienen claro, pero por supuesto niños y niñas no lo tienen claro. O sea, simplemente el otro día hablaba con alguien cuando hablábamos y se les hacía la pregunta, ¿y tú vivirías en un mundo sin redes sociales? Y yo digo, es como si nos dicen a nosotros si vivimos en un mundo sin aviones. O sea, es imposible ya que no te plantees que eso está ahí. Desde que ha nacido tú has vivido con ello, hombre, se pueden apurar determinados usos, se pueden hacer menos contaminantes, se pueden hacer más accesibles, hay muchas otras cosas, fomentar otros tipos de transporte, pero no puedes dejar de pensar que existe una cosa que te lleva por el aire. Pues con el mundo digital pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y quizá algunos de los planteamientos que se pueden tomar un poco agitados por la preocupación que hemos tenido, no hay día que no haya un titular en tono ciertamente alarmista sobre esta cuestión, nos lleva a prohibicionismos, a medidas muy represivas y que no creo que sean el camino más adecuado, ¿no? Efectivamente sí que hace falta ser más contundente con algunas de las prácticas, porque el daño que están sufriendo en alguna de sus situaciones, no sé si es evidente, pero el esfuerzo que estamos haciendo es que se visibilicen, ¿no? Y nosotros ahí con la información que nosotros hemos sido capaces de generar, hemos identificado 3 grandes ámbitos en los que, bueno, pues por poner un poco un orden en algunas cosas que nos preocupaban, ¿no? Y el primero de ellos, que es muy comentado, es la afectación en la salud mental, cómo esto está afectando al desarrollo de la salud mental de chicos y chicas. Y sin embargo, también necesitamos conocer
cuál es su experiencia, porque ellos no todos refieren cosas negativas, es al contrario, cuando les preguntamos, en la mayoría de emociones que disfrutan son positivas, con lo cual hacer medidas muy restrictivas es estar un poco a la contra de su punto de vista y entonces ya van a ser ineficaces desde el primer momento. Pero como decía, sí que hay una serie de utilidades que afectan a su salud mental, no tanto porque la tecnología sea la que les produzca una disfunción, sino que aquellos que hacen un uso intensivo de estas tecnologías sí que ven afectada su integración social, su bienestar emocional y su satisfacción con la vida, ¿no? En estos chicos que decimos que están haciendo un uso intensivo, por no hablar de adicción, porque técnicamente no podemos hablar de adicción en el caso de Internet, sí en el videojuego, sí en el juego online, pero no en la conexión a redes, pues hacen este uso intensivo que decía Carmela, ¿no? Todos los días, entre 4 y 5 horas, y lo que es más importante, con esa interferencia con otras actividades claves para su desarrollo, como pueda ser dormir, como pueda ser estudiar, como pueda ser relacionarse con sus iguales, hacer actividad física. Y entonces, en estos chicos que hacen este uso intensivo, sí que tienen peores indicadores en estas cuestiones básicas de salud mental, ¿no? También la cuestión de la soledad es algo que nos preocupa. El 40% de los adolescentes refieren sentirse solo y parecería curioso que estando tan hiperconectados y teniendo todos estos amigos que pues, seguramente les siguen en sus redes sociales, manifiestan estas cuestiones de soledad y de aislamiento. Pero como digo, no necesariamente que sea la tecnología que les provoca, sí que en algunos casos hay situaciones previas de vulnerabilidad más o menos identificadas, o como decía antes el director general, desde ese punto de vista que vulnerables somos todos en este contexto, pues las particularidades que tiene la infancia por esa etapa en la que están de dependencia y del grado de madurez, pues son especialmente preocupantes. Un segundo ámbito, junto con el de la salud mental, es todo lo que está ligado a la violencia o a la protección que necesitan en este espacio. Las cuestiones a las cuales están expuestos y que les puede hacer un daño muy rápido, ¿no? Algunos ya se han comentado, como el tema de grooming, de contacto con desconocidos, y porque al final ellos en sus redes sociales están afectando a un 60% de personas que no conocen. Y eso dirías, bueno, pues es bastante habitual, oye, es un nick, estoy jugando, estoy en un videojuego, me llega un mensaje, pues digo que sí, no me compromete a nada. Bueno, pues nosotros hemos identificado que el 20% sí que está quedando físicamente con estas personas que están conociendo en ese entorno, con lo cual todas estas ventanas que a lo mejor podemos decir, bueno, no pasa nada porque en el fondo es un vecino y al final acabamos jugando al fútbol juntos, pero como no sabemos quién hay, todos los casos de esta modalidad de pedrastia, pues es el cauce por el que están viniendo y todos los temas ahí, pues bien conocéis que son bastante duros y bastante peligrosos. El acceso a la pornografía, como también dijo Carmela, pues es un contenido que les afecta de muy distinta manera, configurando su identidad en cómo se relacionan con las personas, qué situaciones de abuso se pueden generar, generando unos modelos de género muy preocupantes y que, bueno, pues como bien decía antes también el director, pues están accediendo sin ningún control, simplemente reconociendo que son mayores de edad en un botón y adelante, ¿no? Y con esa idea de que la pornografía no solo está accesible, sino que les acaba encontrando, ¿no? Esta forma de cómo por distintas vías estos contenidos se les acaban llegando y cuando no tienen un autoconcepto bien desarrollado o no son capaces de saber pedir ayuda, pues en vez de ser un contenido inadecuado que te llega, que puedes bloquear, eliminar y punto, pues sí que te puede afectar y entrando en círculos de victimización, como puedan luego dar lugar a conductas vinculadas, como puedan ser el sexting, como puedan ser la sextorsión y otra serie de pautas, bueno, pues que en una mala situación pueden hacer caer en un hoyo y en vez de ser detenidas a tiempo, ¿no? También las cuestiones de acoso escolar y ciberacoso, que son prácticas muy relacionadas, porque al final estamos viendo que el 80% de las cuestiones de ciberacoso corresponden también a un acoso físico, haciendo que ambos fenómenos estén muy relacionados, ¿no? Esa violencia que sigue ahí, que en nuestro país el acoso, según nuestros datos, afecta a 1 de cada 3 chicos y chicas y el ciberacoso 1 de cada 5, con lo cual, ¿qué quiere decir? Y con los datos que veíamos antes también, la violencia está presente en nuestra sociedad. Es así, hay una serie de cuestiones que habrá que analizar un poco con más detenimiento para ver si es que se denuncian más casos de los que había antes o realmente ha habido un aumento, si no de todos, sí de algunas cuestiones que afectan especialmente a la infancia. En cualquier caso, merecen nuestra atención. Nos hemos dotado de los mecanismos. La Ley de Prevención contra la Violencia en la Infancia y Adolescencia es una ley fantástica, pero que tiene unas carencias importantes en su implementación. Hay una serie de figuras que aún no se han adecuado. De hecho, ahí ya se apuntaba el entorno digital como un espacio que habría que proteger adecuadamente y ahora estos esfuerzos que se están haciendo, tanto con el anteproyecto
de ley, como el trabajo que se está realizando también desde el Ministerio de Juventud e Infancia con el Comité de Personas Expertas, en el cual pues aquí estamos algunos de las organizaciones representadas y que estamos intentando contribuir precisamente con esta mirada para que estas cuestiones se tengan en cuenta, pues son pasos que pueden ir en la buena dirección, pero que precisarán una agilidad bastante mayor en su implementación. Y el tercer aspecto que, junto con el de la salud mental y la violencia, queríamos llamar la atención es sobre el derecho a la participación. El derecho a la participación, que está recogido en la Convención sobre los Derechos de la Infancia, es el derecho que menos se cumple en todas las sociedades del mundo, incluida la de los países industrializados como el nuestro. Niños y niñas no suelen tener las oportunidades de que las cuestiones, primero, estén adaptadas a su capacidad de entendimiento, en su nivel de lenguaje, y luego que no sean escuchados, sobre todo en aquellas cuestiones que a ellos les afectan principalmente. Estamos haciendo todas las organizaciones esfuerzos para que esto no sea así, para que tengan su voz y que tengan su forma de llegar, pero en el mundo digital, que por un lado podría parecer un lugar donde hay una cierta horizontalidad, porque en el fondo todos tenemos un usuario de características parecidas que podríamos intervenir de una manera igual, nos damos cuenta que esa participación, si está alimentada desde la desinformación, las fake news y todas esas cuestiones malintencionadas, pues esa participación no va a ser de calidad y no va a ser suficientemente buena. Con lo cual, la calidad democrática de nuestros países y de nuestros sistemas también se van a resentir por, digamos, tener un mal combustible para que funcionen. Entonces, queremos hacer notar que esos aspectos nos preocupan. Pero claro, unos temas tan grandes, unos campos tan amplios, no tienen soluciones sencillas. Y quizás ese sea el reto de este tema, ¿no? Por un lado, esa cuestión intergeneracional que también salió, porque pues tenemos perspectivas diferentes y necesitamos un alto grado de entendimiento para ver cómo somos capaces de hablar en el mismo idioma y encontrar soluciones compartidas en las cuales todos aportemos, pero también desde el punto de vista sectorial, y hoy es estupendo que estemos aquí con CECU y hablando de consumidores porque era algo que está un poco fuera de nuestra línea habitual de trabajo. Pero es que, claro, los chicos y chicas son consumidores de productos y servicios. Es evidente. Y incluso, como bien dijo Carmela, los padres son responsables del uso que hagan de muchos de estos productos y servicios y cómo se comporten. Nosotros precisamente ahí, cuando hablamos de tecnología, hablamos de las TRIC, ¿no? Hablamos, no, en vez de la característica TIC, metemos la R de relaciones, porque creemos que principalmente es donde están. Y sobre todo porque nos sirve para dos cosas. Una, para que esas relaciones tengan unas normas, unos códigos. Y nosotros proponemos precisamente que sean los derechos de infancia ese mínimo código que tiene que haber en este entorno. ¿Por qué? Porque, por un lado, tiene el más alto grado de consenso que podemos imaginar. Estamos hablando de un tratado de derechos que es el más ratificado de la historia. Todos los países del mundo lo han firmado y solo Estados Unidos falta por ratificarla, con lo cual, ante un escenario muy dinámico y de cambios tecnológicos y de vaivenes, en vez de ir un paso adelante, porque siempre vamos con la lengua fuera, porque cuando hemos estudiado esto no considerábamos la inteligencia artificial y ahora cómo no lo vas a hacer, y vienen los neuroderechos, que también es una cosa que tenemos que entender muy bien. Bueno, pues ante este vértigo de ir tarde, pues también planteamos dar medio pasito atrás, contemplar que este es el marco en el que tienen que resolver las disputas que pueda haber, y luego ese abordaje donde todos tienen algo que decir, ¿no? Por supuesto, niños y niñas tienen que ser agentes activos en este tema. Tenemos que ser capaces de preguntarles, tenemos que ser capaces de incorporarles en los procesos de toma de decisión y tenemos que ser capaces de darles una formación no solo en competencia digital desde el punto de vista del uso de los dispositivos, sino también de esa competencia ciudadana, es decir, que sean capaces de aplicar un marco ético, en este caso sin ninguna moral añadida, sino un marco de derechos de infancia, para que puedan resolver los conflictos que ahí surjan desde esa perspectiva. Si tú recibes un contenido inadecuado y sabes cómo reaccionar, puedes que no te afecte o puedes denunciar o puedes pedir ayuda, ¿no? Pero si no sabes que eso está vulnerando un derecho tuyo, si piensas que es normal que te agredan, que te llegue un contenido inadecuado, puedes que estar completamente desvalido y si no tienes esa red de apoyo inmediata, pues sufrir las peores consecuencias. Después las familias, que hemos visto que son un primer factor protector y también son los que inician gran parte de la experiencia de los chicos en el mundo digital. Les compramos los aparatos con 10, 11 años, los damos una conexión infinita y a veces es el primer día en el que configuramos los dispositivos con ellos, en el mejor de los casos, pero a los 2 días ya no nos hemos acordado y están expuestos a todo tipo de cosas. No se trata tanto de culpabilizar a las familias, sino de entender también las circunstancias en que pueden dar ese apoyo. Por un lado, si tienen esas capacidades, cuestiones que están como en un segundo círculo, pero que son muy importantes, todas las relacionadas con la conciliación o el acompañamiento familiar o los modelos de parentalidad, pues están vinculados a cómo se hace este acompañamiento y necesitan este soporte, ¿no? Y necesitan esta ayuda, estas recomendaciones que pueden venir desde muy distintos lugares.
Un tercer punto es la administración. Necesitamos un marco regulatorio en el que se apliquen rápidamente todo lo que viene de la DSA y estas otras nuevas normas que están haciendo. Evidentemente, muchas de las cuestiones están afectando a cuestiones bastante globales. Entonces, hacer marcos muy locales van a ser muy poco efectivos, porque al final esto es un problema global y que tendremos que aplicar también esa mirada. El sector empresarial, por supuesto, el sector empresarial no solo es, podríamos decir, un gran causante de muchos de los bienes de esta economía digital, sino también de los problemas que de ahí están viniendo. Bien, los modelos económicos no se hicieron pensando en que los niños podían estar ahí, sin embargo, niños y niñas son usuarios diarios activos de todos sus productos y servicios, con lo cual el que no hayan considerado desde el diseño la aplicación de sus servicios, pues les está exponiendo gravemente. Entonces, ahí necesitamos un paso de valentía de ir más allá de lo que marca la normativa. Y marca más identificar qué puede hacer cada uno. Dentro de este universo de la empresa hay muchos roles y muchos papeles muy distintos. Sin embargo, esta acción colegiada parece más eficaz, necesaria que nunca. Y también hay consumidores y consumidoras, tenemos que decir, tenemos que exigir cómo son esos productos, tenemos que decidir y apostar por aquellos que sean capaces de demostrar que están fomentando entornos protectores, o sea, que sus productos son seguros, y yo creo que de alguna manera tienen que ser capaces de que esto incluso sea un valor competitivo. Yo creo que si las familias encontramos productos que nos aseguren que hay un compromiso y que los valores de esas compañías apuestan porque no solo no salgan perjudicados, sino que les favorecen buenas pautas de comportamiento, pues estaremos mucho más seguros y creo que optaremos por esas opciones más que otras que sean pues la ley de la selva o el beneficio rápido a cualquier precio. Y esto, pues sin duda, es un reto, porque afecta, como estaba comentando y como habéis dicho, a muchos actores en los que necesitamos ponernos de acuerdo. Yo creo que si algo tendremos claro es que solos no vamos a encontrar un grandes caminos, el camino va a ser muy corto. Podemos generar un impacto de sensacionalismo o de llamar la atención sobre algunos temas, pero las soluciones creo que son complejas, porque el problema es complejo, pero yo creo que es una oportunidad, nosotros por lo menos así lo vemos, que además de hablar del mundo digital es una cuestión de hablar de derechos de infancia, porque luego no podemos olvidar también cómo son estos niños y niñas que están en nuestro país, que están afectados por estas decisiones que estamos tomando. Y los datos nos dicen que el 30% está en situación de pobreza infantil, que el abandono escolar temprano es el más alto de la Unión Europea, que somos un país frontera en el que hay unos flujos migratorios que afectan. Esa es nuestra infancia y a la que tenemos que ser capaces de proteger y dar las oportunidades de desarrollo. Con lo cual, no hablemos en abstracto, sigamos investigando, sigamos contando con su punto de vista, sigamos trabajando juntos y yo creo que el ejemplo de este webinario en el que estamos contribuyendo y generando comunidad preocupada por los derechos de infancia en el entorno digital, pues es un ejemplo estupendo y como digo, agradezco mucho a CECU que haya contado con nosotros para tener este espacio y yo creo que aquí pues hay una línea de trabajo que se abre y en la cual pues estamos a disposición de todos los que nos están escuchando, tanto hoy como los que nos escuchen en la grabación. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho. También me ha encantado tu exposición y me quedo con el concepto de TRICS, ¿no? Me gusta mucho esto de la R de relaciones y de que ahí se puedan insertar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es un marco común que aplica de forma global. Y también resalto mucho, ¿no?, el papel de la industria, de lo que decías tú, y nuestra parte como consumidoras de hacer presión, ¿no?, para que de alguna manera modifiquen estos productos o estos servicios digitales, adopten de una vez por todas el diseño, ¿no?, seguro. Y creo que eso también tenemos, digamos, como consumidoras la posibilidad de hacerlo y trabajando con otras organizaciones de la sociedad civil podemos contribuir en generar esta narrativa, ¿no? Bueno, ahora sin más, le paso la palabra a mi compañero César del área jurídica. Vamos a alterar un poco el orden de las presentaciones porque Beatriz de Internautas está teniendo algunos problemas de conexión, pero esperamos poder tenerla. Y una cosa que no mencioné es que cualquier pregunta, va a haber un periodo de preguntas hacia el final del webinario, pero si quieren ir poniendo alguna pregunta en el chat, los animo a que lo hagan. Y bueno, y sin más le paso la palabra a César, que explicará también algunos puntos que hemos desarrollado en una guía y una serie de infografías que hemos preparado como parte de este proyecto, que voy a compartir ahora en el chat. Y un segundo que comparto pantalla y le doy la palabra a César. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar allí, gracias a los compañeros que han precedido en la exposición. Muy interesante, la verdad. Pues yo, como decía Ana,
soy parte del área jurídica, como ha dicho también David, con lo cual me toca la parte más ejecutiva, ¿no? Llevamos, desde el lunes hablamos de riesgos, hoy hemos hablado también de riesgos y derechos, el lunes también hablamos un poco de mecanismos de reclamación, ¿no? Con el INCIBE. Y yo voy a tratar de aterrizar un poco, ¿no? A cómo podemos hacer que nuestros derechos se cumplan, ¿no? Por parte de las plataformas y de las grandes empresas, ¿no? digitales. Y esto es una parte muy importante y que desde FECU defendemos y siempre pedimos, ¿no? Es decir, está muy bien que haya leyes, las leyes son importantes que sean cada vez mejor, pero que necesitamos que se apliquen, que también lo han dicho Nacho y Carmela, ¿no? Es como tenemos marco normativo, pero ¿qué pasa? O sea, las autoridades, en este caso además a nivel europeo, deben actuar y las autoridades nacionales, ¿no? Yo creo que muchas de las prácticas que están llevando a cabo estas grandes corporaciones son ilegales en base a la normativa que ya tenemos, como el Reglamento de Protección de Datos, como el Reglamento de Prácticas Comerciales Desleales y con el Reglamento de Consumidores, ¿no? La Directiva de Consumidores. Pero no se está haciendo, no se está haciendo nada. Y además, como han dicho los que me han precedido, ¿no? Con la normativa de protección de la infancia, ¿no? Hay muchas prácticas que ya se tenían que haber declarado ilegales. Entonces, es muy importante tener buenas leyes, pero también es muy importante que se apliquen, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a hablar un poco de cómo exigir el cumplimiento de los derechos, pero un poco más también desde el punto de vista del usuario, no tanto de la administración, a la que también podemos denunciar determinadas prácticas para que ellos actúen, ¿no? Entonces, eh, como en todos los Estados miembros, pues, hay mecanismos de denuncia pues, de determinadas prácticas, como por ejemplo la Agencia de Protección de Datos, tenemos las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tenemos Tribunal de Justicia, la Seguridad de Consumo. La DSA viene a sumar algunos mecanismos adicionales que son muy interesantes. Por ejemplo, el coordinador de servicios digitales, que en este caso es la CNMC, ¿no? Que será la encargada de exigir que se cumpla la ley de servicios digitales, ¿no? El reglamento de servicios digitales en este caso. Y además exige a las grandes plataformas, ¿no? A las plataformas que tengan un mecanismo de denuncia para que cualquier usuario pueda denunciar contenidos ilícitos. Incluso recoge la figura de los alertadores fiables, perdón, que son entidades expertas en determinadas cuestiones, como puede ser en delitos de odio o en delitos sexuales, ¿no? O ciberdelitos, como puede ser la policía o algunas organizaciones, que podrían ser calificados como alertadores fiables por parte de la CNMC, y esto lo que significa es que tenían que dar las denuncias que se presentan ante las grandes plataformas, tenían que darle prioridad, ¿no? Entonces, bueno, como decía, pues establece algunos mecanismos adicionales que son muy interesantes para ver, ¿no? Y para exigir que se cumpla, en este caso, la DSA. Mi parte de la charla la voy a dividir como 6 puntos, un poco haciendo referencia, como viene un poco como lo hemos establecido en la guía de las que os hablaba mi compañera Ana. Creemos que es una forma un poco más sencilla de visualizar, ¿no? Más que lo abstracto de se puede denunciar y se puede ir a juzgado, ¿no? Un poco para aterrizar estas cuestiones. En primer lugar, vamos a hablar del diseño adictivo, ¿no? de este tipo de plataformas, que es verdad que la DSA no lo recoge, ¿no? No lo contempla. Y yo creo, seguramente en ese sentido, el Parlamento Europeo el año pasado, en diciembre, aprobó una resolución exigiendo o pidiendo a la Comisión Europea, ¿no? Que regule el diseño adictivo, que en el fondo es una de las grandes patas, ¿no? del problema, ¿no? Y como comentaban los compañeros antes, para los chavales es como una cosa habitual, ¿no? Es como decía Nacho, como para nosotros está sin aviones, pero para ellos está sin móviles, como una cosa que no entra, ¿no? En su imaginario y en su vida normal, ¿no? Entonces, es muy importante que se diseñe esta web, esta plataforma, esta web, todo el entorno digital para que intente que no sea adictivo ni para los menores ni para nosotros, pero especialmente para los menores. La DSA, como decía, no lo aborda, pero sí que establece algunas cuestiones que pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, tiene la obligación de llevar a cabo actuaciones para moderar el contenido, para que no podamos encontrar contenido ilícito, incluso para que los menores no les llegue información pues, no solo ilícita, sino inapropiada para ellos, ¿no? Y de hecho tienen que hacer informes informando sobre qué tipo de medidas han adoptado, incluso cómo han contestado cuando se han producido denuncias por parte de usuarios, de alertadores fiables, incluso de las autoridades de consumo o autoridades de un país, ¿no? Sí, qué decisión han adoptado ante una denuncia, si la han retirado contenido o no, ¿no? Entonces,
y eso tiene que haber transparencia, ¿no? En ese sentido. Como decía antes, creo que era Carmela, perdón, el director general, ¿no? Está prohibido los patrones oscuros, que son las prácticas que nos obligan al final a tomar decisiones que no queríamos, ¿no? O que no, que no hubiéramos tomado si no fuera por esa presión de queda 5 minutos para que se acabe esa oferta, hay 400 personas mirando la misma oferta que tú, escondiendo información, incluso dándonos tanta información que al final nos volvemos locos y damos más información de que al principio queríamos. También tiene que haber transparencia en cuanto a los sistemas de recomendación que nos ofrecen sobre todo los grandes buscadores e informarnos por qué nos recomiendan, por qué nos ofrecen esos resultados, ¿no? Y permitirnos cambiar perdón, el por qué nos llegan esas recomendaciones, ¿no? Porque cuáles son los criterios que utilizan para que nos lleguen esas recomendaciones. Entonces, nosotros tenemos derecho a cambiarlo. Y finalmente, hay la obligación por parte de las grandes plataformas, ¿no? De evaluar los riesgos sistémicos que produce el uso de las propias plataformas, aunque ellas no quieran, ¿no? Pero es verdad que generan riesgos, como todos sabemos. Por ejemplo, no está regulado o no está contemplado los menores, pero al final están ahí todo el día, ¿no? Y reciben mensajes que no deberían recibir. Entonces, deben evaluar estos riesgos y tomar medidas para paliarlos y al final evitar que los menores tengan acceso a este contenido. El segundo escenario, como decíamos, hablaremos un poco del contenido ilícito que hay en Internet. Lo primero que hay que decir es que las plataformas no son responsables de contenido ilícito que se encuentren en la propia plataforma hasta que, salvo que sean conocedores de que existe, ¿no? O en el caso de que lo sean, que no actúen de forma inmediata. En esos dos casos son responsables. Tampoco tiene la obligación de chequear todo constantemente qué hay en su web, ¿no? O en su red social. Por lo tanto, es muy importante que denunciemos, porque desde el momento que nosotros denunciamos que hay un contenido ilícito, ya no pueden decir que no son conocedores, ¿no? Y ahí entraría parte de su responsabilidad. Y en este sentido, como decía antes, pues tenemos varios mecanismos, que es como los mecanismos que tienen que tener las plataformas para que podamos denunciar como usuarios, para que los alertadores puedan denunciar como expertos en determinadas materias. Pero además, las plataformas tienen que informar qué ha hecho con nuestra o sea, qué medida ha adoptado tras haber puesto una denuncia, si ha retirado contenido o no, y nos tiene que permitir reclamar. Nos tiene que ofrecer mecanismos de reclamación tanto a nosotros como al propietario de los servicios cuya consecuencia ha sido a lo mejor retirarlos o restringirlos. También le tiene que dar a ellos, les tiene que informar y darles el derecho por supuesto, a reclamar. La DSA contempla el derecho a asistir a una autoridad, a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, pero en España de momento no se ha nombrado ninguno experto en la DSA, pero en todo caso siempre podemos acudir al coordinador de servicios digitales, que en este caso es la CNMC, para denunciar los contenidos ilícitos. En el siguiente caso, Ana, por favor, gracias. Hemos puesto como 3 ejemplos de supuestos que nos podemos encontrar en las redes, ¿no? En el entorno digital, como sería una suplantación de identidad, el ciberacoso o el grooming, ¿no? En este caso, estamos hablando claramente de cuestiones delictivas, con lo cual el mecanismo que tenemos que podemos utilizar directamente es denunciar ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este caso, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ambos tienen como grupos especiales de delitos telemáticos en entorno digital, con lo cual es el camino donde podemos acudir. También si tenemos dudas o también tenemos el recurso del INCIBE, ¿no? Que nos puede ayudar en materia de ciberseguridad a configurar nuestros dispositivos o qué podemos hacer en caso de haber caído en algún tipo de estos delitos, nos dará asesoramiento legal y probablemente nos derive directamente también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cuando hablamos de contenido violento que se comparte en redes sociales o en plataformas, lo que vamos a hacer es reclamar que se elimine y en caso de que no se haga, podemos acudir a la Agencia de Protección de Datos para reclamar en caso de que, ya te digo, que hayan pedido a la plataforma que retire contenido que nosotros no hemos autorizado y que no lo haga. Existe también el canal prioritario, que es un poco más específico para cuestiones de violencia y agresión sobre menores, ¿no? La Agencia de Protección de Datos tiene ese canal para que denunciemos en ese caso y pues es un canal que tiene medidas especiales, ¿no? Y para casos así como más extremos. Y luego, como ya decíamos antes, en caso de incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales porque no se eliminen determinados contenidos ilícitos, pues podemos reclamar también al coordinador de servicios digitales, la CNMC, como ya he dicho en varias ocasiones.
En cuanto a la exposición de información personal sin nuestro consentimiento, para que se trate los datos de los menores, debe haber un consentimiento expreso para el tipo de tratamiento que vayan a hacer y además, si son menores de edad, o sea, menores de 14 años, el consentimiento lo tienen que dar los padres. En caso de que encontremos datos personales nuestros en alguna web, en alguna página, en alguna plataforma, datos personales, datos bancarios o fotos que no hayamos permitido su difusión, pues como hemos dicho antes, las plataformas tienen un canal para denunciar y retirar esta información personal y en caso de que no lo hagan, pues podremos acudir a reclamar a la Agencia de Protección de Datos por incumplimiento de la DSA, ¿no? Y por la difusión de datos personales cuya difusión no hay consentimiento. Y luego, pues como siempre, en caso de sufrir daños, consecuencias, podemos siempre acudir a los tribunales de justicia civil, penal, a reclamar, denunciar por un delito, a reclamar determinadas cantidades como compensación. En este caso es verdad que necesitamos conocer, y si lo conocemos lo podemos hacer, no quién sea el responsable de compartir esos datos personales. Respecto a los anuncios, ¿no? A la información que reciben los menores. Bueno, lo primero que debemos decir es que la DSA, cuando habla de anuncios, no habla de anuncios comerciales, ¿no? Habla de la promoción de cualquier tipo de mensaje. En este caso, estaba pensando, como ya conocemos de lo que ha pasado en casos anteriores, ¿no? Pues mensajes políticos, por ejemplo. Entonces, las plataformas que favorecen, ¿no? Que permiten este tipo de anuncios, lo que tienen que hacer es evidenciar para el usuario que estamos ante un anuncio, una promoción, y deben tener claro de quién está detrás de esta promoción, no que se promocione que está detrás de esta promoción, que la paga, ¿no? En este caso. Además, tiene que tener una biblioteca de anuncios para que podamos ir a ver a los anuncios que hemos recibido, para ver al responsable. En caso de que sea un contenido ilícito, pues denunciarlo, ¿no? Incluso tenemos que tener conocimiento de por qué estamos recibiendo ese anuncio, es decir, si ese anuncio lo recibimos de forma un poco random o porque tenemos un perfil determinado, o es una cuestión de perfil, ¿no? Y poder cambiar esa forma, la razón por la que nosotros recibimos ese tipo de publicidad. Además, los menores no pueden recibir contenido ilícito o inapropiado para ellos y no se pueden realizar perfiles a partir de los datos de los menores. En este caso, como decíamos antes, es igual, incluso la ley de servicios, la ley de contenido de audiovisual, igual, como la DSA, ¿no? Exige a las plataformas que tomen medidas para que los menores no reciban contenido ilícito. Además, se exige que haya, que pongan un verificador de edad y una forma de que los padres puedan controlar, ¿no? El acceso a los medios de Internet. Pero como decían antes los compañeros, evidentemente no se está cumpliendo, ¿no? Y finalmente, para acabar, pues en el último escenario, hemos puesto como ejemplo pues el malware, ¿no? Y el phishing, ¿no? Que el malware es como cualquier programa informático que se instala en nuestro dispositivo, ¿no? Con el objetivo de obtener datos personales, ¿no? Cuentas bancarias, cualquier cosa, ya sea para venderlo, ya sea para cualquier tipo de fraude o estafa. Y el phishing que es cuando a través de correo electrónico, de teléfono, si alguien intenta hacerse pasar por una entidad confiable, como puede ser correos, o puede ser un banco, ¿no? No sé, cualquier empresa, ¿no? Para engañarnos, ¿no? Para obtener datos y finalmente sin llevar algún tipo de delito. En este caso, las dos opciones, como ya he comentado antes, podríamos contactar con el INCIBE para que nos asesore en materia de ciberseguridad, ¿no? Para la hora de configurar nuestro dispositivo, pues eso, para proteger el dispositivo, e incluso consejos para no volver a caer en estas cuestiones que parecen muy obvias y muy ya antiguas, pero seguimos cayendo, los consumidores seguimos cayendo en estos fraudes y estas estafas. Entonces, importante contactar con el INCIBE, que incluso puede alertar, no sé si conocéis que el INCIBE tiene una newsletter donde difunde habitualmente pues, este tipo de delitos que no sabemos de quiénes son, pero que están por ahí en la red, que todos los conocemos, pero en el fondo no hay a quien acusar, ¿no? Pero bueno, por lo menos sabemos que esto está ahí y no intentamos no caer, ¿no? Y luego, finalmente, como siempre, pues acudir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para denunciar este tipo de delitos. Y creo que por mí ya la exposición ha acabado, así que le paso la palabra a Ana otra vez. Muchas gracias. Gracias, César. Creo que ha sido muy claro en todos los escenarios, que igual aclarar que esto es parte de la guía, ¿no? Como mencionó César, donde hemos identificado
o querido identificar determinados riesgos que hemos agrupado en 3 categorías, que esta es como la segunda parte o la continuación del webinario del lunes, donde hablamos más que nada de riesgos, y en nuestro caso como SECU los identificamos como salud y neurodesarrollo. Y ahí, por ejemplo, hemos puesto todo el tema de diseño adictivo y las pocas previsiones que tiene la Ley de Servicios Digitales, que explicó César, que podrían colaborar a tratar de evitar este diseño adictivo, como por ejemplo lo que es la prohibición de patrones oscuros que mencionó César. Luego también identificamos dentro de lo que es la protección de datos personales una serie de riesgos, como es compartir información sin consentimiento, o la generación de una deepfake, que son casos que lamentablemente hemos tenido como ejemplo en España. Y por último también hemos decidido incorporar todo lo que es la parte de riesgos técnicos, ¿no? Que también no olvidarnos de casos como el phishing, donde también el lunes estuvo como invitado el INCIBE, y los invito a ver también ese webinario que hemos subido a YouTube, donde también nos compartió una serie de recomendaciones que dan desde el INCIBE también para abordar este tipo de riesgos técnicos. Cuestiones para no olvidarme. Aquí, bueno, hemos puesto imágenes de la guía y las infografías que les compartiremos después de este webinario por correo, tanto este PPT como las guías y las infografías, para que puedan acceder a más información y verlas con detalle. También comentarles que como parte del proyecto hay una web y una app. La web es en oclamesreclama.org y la app se llama Reclama, donde también vamos a subir las infografías y la guía, y también vamos a subir algunos vídeos que hemos grabado como parte de una campaña en redes que va a salir en las próximas semanas, que los invitamos a seguir, las redes tanto de No Clames Reclames como de SECU, donde vamos a compartir toda esta campaña en redes, y los invitamos también a retuitear o a compartir esta campaña. Antes de pasar a la evaluación del webinario, la idea era bueno, que participe una ponente más, que era Beatriz de Internautas. Estuvimos intercambiando correos durante el webinario y creo que no ha podido solucionar las cuestiones técnicas, así que por un lado abro a preguntas para quien quiera participar, dar una opinión o hacer una pregunta, y por otro lado los invito a los ponentes, tanto a Nacho, a Carmela o a César, por si quieren hacer una reflexión o una conclusión final de este webinario. Pues sin más, creo que no, nadie se anima Vale, Carmela. Sí. Bueno, no, yo creo que estamos ante un momento en el que hay una clara preocupación por este tema, ¿no? Creo que, como decía también Nacho, ¿no? Es una buena noticia que cada vez más profesionales, más personas de la sociedad civil desde distintos ámbitos estemos preocupados por esta cuestión. Y bueno, de alguna manera está claro que es un reto con muchas dificultades, con dificultades que no tienen soluciones sencillas, pero que es importante este aspecto de reclamar los derechos también en el ámbito digital, que no todo vale en el entorno digital, y en el caso de la infancia que tenemos que tener un poco de infancia, que al final son a quienes hemos metido en Internet, a quienes les queremos echar de Internet, pero sin tenerles, no les hemos pedido opinión ni para entrar ni para salir, y es esencial contar con su perspectiva, con contar la perspectiva de infancia, y en general eso, que es una buena noticia, que cada vez haya más herramientas para, bueno, que no todo en Internet vale, y que lo que ocurre en Internet tiene efectos en la vida real, no solamente para las víctimas, sino también para quienes ejercen el daño y para quienes tienen una responsabilidad sobre la inseguridad o los riesgos que pueda haber. Pues muchas gracias, Carmela. Coincido con lo que decís, y también sumo un poco a lo que había comentado Nacho respecto al derecho a participación, ¿no? Que también es importante la participación de los niños y adolescentes en todo este debate, para apartarnos un poco de la visión adultocentrista que a veces nos toma a la hora de abordar esta cuestión.
pero creo que lo importante es, como también han mencionado, que cada vez más organizaciones, no solamente las que están puramente enfocadas en derechos de la infancia, como es el caso Save the Children o UNICEF, estamos trabajando este tema, sino también desde el movimiento de consumidores. Es un tema que preocupa tanto a nivel España como a nivel europeo, donde organizaciones como BEU, que es la Organización Europea de Consumidores, también tiene iniciativas al respecto, y donde hemos visto iniciativas como el Parlamento Europeo el año pasado, pidiendo la regulación del diseño adictivo, que si se lee el informe, la mayoría del foco es la afectación que hay sobre niños y niñas y adolescentes en el entorno digital, y también un poco dándose cuenta que lo que es la principal protección que tenemos hoy en día en Europa, que es la Ley de Servicios Digitales, se ha quedado corta en muchos aspectos, como por ejemplo es el caso del diseño adictivo o la utilización de algoritmos tóxicos, donde es una herramienta de transparencia, donde es una herramienta que se reconocen determinados derechos a las personas usuarias, como esto de conocer, que explicaba César, cómo se recomienda contenido y qué parámetros se utilizan, pero lo cierto es que es una norma que está muy enfocada en la transparencia y que también estamos pendientes de ver cómo se aplica, porque es muy difícil para todos los Estados miembros y para la Comisión Europea también tener todos los recursos necesarios para que haya una implementación, una aplicación efectiva de esta ley, que no nos olvidemos que del otro lado tenemos a las Big Tech y a las grandes corporaciones tecnológicas que también, digamos, tienen cierta facilidad en un poco evadir el cumplimiento de estas normas, ¿no? Entonces, no sé si Nacho, ¿quieres agregar algo más? Sí, 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 un poco en esa línea, porque además el tema del consumo en el entorno digital no solo va de las compañías tecnológicas, que evidentemente son el vehículo que hacen que lleguen cualquier mensaje hasta la habitación de nuestros hijos en el teléfono ya a las 2 de la mañana. Es todo lo que lo sustenta, ¿no? Y ahí no solo son las empresas, sino que también son las marcas en cuanto a anunciantes, sobre todo en el ámbito de redes sociales, igual que en el ámbito de la ley audiovisual está muy claro, están muy claras las formas de llegar, qué tipo de productos se pueden anunciar, en qué condiciones y demás. En el esfuerzo de trasladar esto al ámbito digital va a estar presente, y también las compañías anunciantes tienen una responsabilidad en cómo hacen llegar la visibilidad o las bondades de sus productos a nuestros hijos. Yo siempre digo, no me parece normal que una niña de 11 años se sepa el nombre de todas las marcas de maquillaje y todos los productos que hay. Eso no es casual. Eso viendo la tele no lo hubiera conseguido, digamos, de una forma más tradicional. Sin embargo, la intensividad de esto puede hacer que también, tanto tiene que haber ese balance de compromiso entre las marcas, los anunciantes y los canales donde se anuncian con estas nuevas formas de llegar, más de nicho, más de trabajo con influencers, más de trabajo de insistencia, porque al final, sobre todo en redes sociales, lo que habéis dicho, ¿no? Su modelo de negocio está basado en la permanencia en el canal y en la publicidad. Bueno, pues vemos que las dos cosas descontroladas hacen daño, tanto una conectividad intensiva como un bombardeo de mensajes a edades inadecuadas, pues sí que supondrá un planteamiento de todos ellos a la hora de establecer unas pautas de consumo en las que, bueno, quiero pensar que tenemos algo que decir, o sea, tenemos la acción protagonista de decidir hacia dónde queremos ir, pero tenemos que ser capaces también de analizar cuál es este comportamiento de todas estas marcas y de todas estas compañías en cómo están presentando los productos a nuestros hijos y nuestras hijas. Con lo cual creo que, bueno, pues hay distintas palancas sobre las que actuar, algunas quizá todavía no las tenemos identificadas, pero por eso creo que es tan bueno que desde tan distintos ámbitos, en principio tan desconectados, estemos encontrando este hilo conductor precisamente para empatizar, para entender mejor la complejidad del programa y sobre todo identificar las acciones más eficaces, ¿no? Que por un lado atajen el problema y por otro lado no supongan una merma en el ejercicio de los derechos, ¿no? A mí también me preocupaba al principio, como decía, un hábito excesivamente proteccionista o prohibicionista puede estar mermando el derecho a la educación en el entorno digital o el derecho a la participación. Y entonces este equilibrio tenemos que ser capaces de asegurarlo y garantizarlo. Muchas gracias, Nacho. Efectivamente, el tema abarca muchos aristas y en el caso de este proyecto hemos decidido enfocarlo en algunos riesgos determinados, que es lo que mencionábamos antes, pero entendemos que
el tema abarca muchísimas más cuestiones, y también desde SECU tenemos una visión más amplia de trabajo, si pienso por ejemplo en área de sostenibilidad, donde también trabajamos el tema de patrones oscuros y cómo también se fomenta el sobreconsumo, que también es un impacto que principalmente se da en niños, niñas y adolescentes, en estas plataformas, por ejemplo, como Temu o Shein, donde básicamente a través de la utilización de patrones oscuros se incita a un consumo sin parar, sin frenarse y sin preguntarse si uno lo necesita o no, y también lo abarcamos desde SECU como ¿no? Una contra para lograr un consumo sostenible, que es lo que en definitiva queremos. Así que bueno, les agradezco tanto a Nacho y a Carmela las intervenciones finales. Insisto, si hay preguntas, las pueden poner en el chat, y aprovecho para poner una pequeña evaluación del webinario. Si quieren, están todos invitados a escanear el QR que se ve en pantalla y hacer una pequeña evaluación, que se los agradeceríamos también para saber si tenemos cosas para mejorar o alguna cuestión que cambiar. Y sin más, dejo unos minutos para que puedan escanear el QR y hacer sus evaluaciones, y daremos por cerrado el webinario porque, bueno, lamentablemente una de las ponentes no se va a poder conectar y estaríamos terminando unos minutos antes del horario que corresponde. Bueno, gracias nuevamente a Carmela y a Nacho y a César. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.